Mis hermanos, una gran alegría comunicarme en esta noche y poder compartir con ustedes una gran cantidad de versículos bíblicos. Yo quiero que pensemos un poco. Todos hemos escuchado de los cinco sentidos. Oímos, tocamos, sentimos el sabor, el aroma, pero podemos ver. Perder el sentido al que yo en esta tarde-noche quiero referirme, el sentido de la vista. Y no tanto tener la vista física, tener la vista de la fe. Porque podemos recordar muchas historias de varones ciegos que recibieron la vista por parte de nuestro Señor Jesús. Yo quiero hoy enfocarnos en tres eventos que puedan fortalecer nuestra fe y que puedan llevarnos a que nuestra vista sea más espiritual y tal vez menos física. Quiero primero que hablemos de un hombre que fue un perseguidor de la iglesia cristiana. Ya, todos ya saben quién es. Pablo. Y su conversión, voy a ponerme mis lentes, les invito a que me acompañen a leer algunos fragmentos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Y todos conocemos la historia, pero quiero que refresquemos estos versículos. Cuando él va camino a Damasco, y en ese camino se oye la voz del Señor, ¿por qué me persigues? Y entonces, versículo 6 dice, él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dará lo que has de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Y todos los acompañantes de Pablo no veían a nadie, pero tampoco Pablo podía ver. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía, tampoco veía a nadie, no podía ver nada. Estar ciego. En ese momento el Señor le estaba enseñando con todo lo que sabes de la Escritura, con todo lo fariseo que es, con todo lo que tú puedas presumir del conocimiento, con todo tu celo, estás ciego y eres un ciego. Y el Señor le dice, lo toman de la mano y lo llevan a Damasco. Ahí estuvo 3 días y dice el versículo 9, sin ver, ni tampoco bebió, ni comió. Y en Damasco había un discípulo, Ananías. Y el Señor le dice a Ananías, ve y dale la vista. Señor, yo sé quién es él y no es una buena persona. Yo creo que estás en un camino equivocado. Este Señor quiere matar a todos los que creen en ti. Quiere perseguir y persigue a Jesús y a todos sus seguidores. Pero el Señor le dice unas palabras verdaderamente. Levántate y ve a la casa que se llama derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y en todos los errores que pudo haber cometido, él oraba. Mis hermanos, ¿cuántos errores hemos cometido y nos olvidamos de la oración? La oración que se contesta inmediatamente después de estar de rodillas es la oración por el perdón. Y Pablo oraba por el perdón. Sigamos. Versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído
de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a los santos de Jerusalén, y aún tiene autoridad de prender a todos los que invocan tu nombre. Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y entonces, versículo 18, me voy a brincar todo, cuando Ananías habla con Pablo, Pablo reconoce al Señor, dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Mis hermanos, cuando Pablo recibe la vista, yo no me había puesto a pensar. El comentario bíblico adventista, aquí lo tengo, me enseñó grandes cosas en las últimas semanas. Porque yo siempre pensé que, bueno, Pablo recibió la vista y el predicador a los gentiles, el predicador a los reyes se presentó ante grandes personalidades. Pero Pablo siempre dijo que tenía, y si ustedes me acompañan, en 2 de Tesalonicenses 3:17, y entonces dice que Pablo en este versículo dice, la salutación es de mi propia mano, la de Pablo, que es el signo de toda carta mía, así escribo, pero solamente la salutación, pues todas las cartas que tenemos de Pablo no fueron escritas por él las dictó, pero alguien las escribía. Él solo escribía la salutación, pues le era muy complicado. Le era tan complicado que no tenía la capacidad de poder ver y escribir, que cuando él escribía tenía que escribir con letras muy grandes, porque desde aquel momento su miopía le afectó de tal forma que no podía ni escribir. Y eso lo dice el comentario bíblico. A mí me impactó mucho. Si ustedes me acompañan a Gálatas 6:11, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Pues él no podía escribir con letras pequeñas. Tenía que escribir con letras grandes porque él no podía ver. Tan no podía ver que en alguna ocasión estuvo cerca de un sumo sacerdote. ¿Se imaginan un sumo sacerdote con toda su ropa, con todas aquellas, la túnica, con su pectoral, con todo lo que representaba? Pero Pablo tenía tan poca visión que en Hechos 23, si nos vamos al libro de los Hechos, capítulo 23, está Pablo en un juicio y entonces dice versículo 2 del capítulo 23. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que lo golpeasen en la boca. Siguiente versículo. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgar mejor conforme a la ley? Y quebrantando la ley que me mandas golpear. Versículo 4. Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo no podía verlo, no lo reconocía. Era incapaz porque era un miope, no tenía la capacidad de ver con claridad. Y entonces Pablo tiene que decir, versículo 5, Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. ¡Qué humildad!
Pero él, al reaccionar como reaccionó, era porque sencillamente no podía ver. Tan no podía ver que en el, sabemos que en 2 Corintios 12:7 es cuando él dice, tengo un aguijón en mi carne. Y yo siempre pensé que era alguna otra enfermedad. Cada vez que leo mi Biblia y tengo 35 años de leerla, encuentro cosas nuevas. Yo siempre pensé que estaba enfermo de algo, que tenía un problema X, pero su problema principal era que no podía ver físicamente, pero tuvo la capacidad de ver espiritualmente más allá de lo que muchos de nosotros podíamos ver. En Gálatas 4:15, él puede decirles, y era tan evidente, que él le dice a los hermanos, ¿dónde pues está? ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Pues os doy testimonio que si hubierais podido, os hubiera sacado vuestros ojos para dármelos a mí, porque todos sabían que él tenía problemas para poder ver. Pero mis hermanos, a pesar de todo ello, él tenía la visión de la fe. Podía no reconocer un sumo sacerdote, tenía que escribir con letras grandes, podía no poder, bueno, perdónenme, no podía escribir una carta, solamente escribía la salutación con letras grandotas, pero tenía la capacidad de ver espiritualmente más allá de lo que nosotros vemos. Hay un evento muy especial de gente que tampoco pudo ver, pero vámonos a Lucas. En el Evangelio según San Lucas, encontramos un evento que para mí es uno de los más hermosos para los discípulos. Jesús ha sido crucificado, han pasado los días, ha resucitado, todos están desconcertados, todos están tristes, todos están temerosos, pero el Señor había resucitado. Y en el camino de Maús, cuando leemos capítulo 24 de Lucas, versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y no le conocían, y él les tuvo que decir, ¿de qué están ustedes hablando? ¿Qué es lo que está pasando en la ciudad? Tú eres el único que no sabe todo lo que ha pasado en estos días. Y le empezaron a decir todo aquello. Y él, empezando desde Moisés, les reveló todas las escrituras del testamento de la promesa hasta llegar al cumplimiento que él tenía que llevar a cabo, morir y resucitar. Y entonces le invitan a quedarse con él. Versículo 31 del capítulo 24. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él en ese momento desapareció. Y de esa manera se habían velado los ojos para que ellos comprendieran y entendieran que si le hubieran reconocido no lo hubieran dejado hablar. Señor, aquí estás, lo hubieran abrazado, qué bueno, ya resucitaste. No. Él tenía que velar sus ojos para que ellos permitieran que él hablase y que la escritura se incrustara en su cerebro y pudieran predicar con fe. Porque a veces es mejor tener velados los ojos físicos, pero el Señor quería abrir sus ojos de fe para que entonces tuvieran la fortaleza en la fe, la vista de la fe, la claridad de la visión de la fe, los ojos de la fe, los que tú y yo hoy necesitamos ver, no todo lo que vemos todos los días, cada noticia, cada tragedia. Los ojos físicos nos nieblan la vista, nos debilitan, pero tenemos que ver con los ojos de la fe, porque estamos siendo perseguidos.
y porque tenemos un enemigo. Y ese enemigo se vence con la fe, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades. Hermanos, quiero terminar con la última historia y quiero pedirles que me acompañen al libro Segundo de los Reyes, capítulo 6. Profeta Eliseo está con el rey de Samaria. Los sirios están acechando a Samaria y cada vez que los sirios quieren hacer algo, el pueblo de Israel escapa o los acecha de una forma distinta. Leamos, por favor. Versículo 10, capítulo 6, Segunda de Reyes. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo, y una y otra vez con el fin de cuidarse. El rey de Israel se estaba cuidando, y se estaba cuidando porque Eliseo le decía, no pases por ahí, están los sirios, no pases por allá, están los sirios, cuidado aquí, están los sirios, y todo. Y dice la palabra clave, cuidarse. Se estaba cuidando, porque el Señor no le había dicho como a Gedeón. Gedeón le dijo, vas a hacer un ejército, vas a pelear y vas a ganar. No, no, no. El Señor tenía su plan. Cuando el Señor quiere que pelees, vas a pelear. Y si el Señor va delante de ti, vas a triunfar. Pero el Señor a veces quiere que no pelees. El Señor a veces quiere que te quedes callado. El Señor quiere que muestres tu cristianismo con amor, no con una espada. Y entonces el rey de los sirios dice, versículo 11, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, no me declararéis vosotros quién de vosotros, o quién de los nuestros, perdón, es del rey de Israel, quién es un traidor. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. El profeta recibe de Dios el mensaje de lo que tú dices en tu cámara más secreta. No es posible. ¿Sabes qué? Vamos a ir a atraparlo. Oye, te acabo de decir que Dios le dice lo que pasa y lo que dices en tu cámara más secreta. Pero el rey obstinado, vamos a buscarlo. Otra vez, te acabo de decir que todo lo que tú pienses y digas, el profeta lo sabe. Pero en su obstinación, fíjense en la obstinación, le acaban de decir, y en lugar de decir, entonces él sabe todo lo que pienso y todo lo que digo, pues vámonos. Pero en su obstinación dice, vamos a buscarlo. Quiero que sepas que él ya sabe que lo andas buscando. O sea, ¿dónde está tu cabeza? ¡Qué obstinación! Y aquí yo quiero que te pongas en los pies de la obstinación, de que cuando tú sabes que algo no está bien, ¿por qué te obstinas en seguirle? Ya te dijeron que no. Tú sabes que no, pero te obstinas en seguir ahí. Y ese fue el rey de Siria, obstinado. Pero el Señor tenía planes para ellos. Y entonces, el Señor nos da 2 lecciones de estar ciegos y 2 lecciones de abrir los ojos. Y aquí es en donde yo me concentro para que terminemos esta noche. Primero es una lección particular y después es una lección en masa. Porque el Señor a mí en lo particular me enseña grandes cosas, pero me lleva a estar delante de las masas para revelar su poder, su misericordia y revelar la forma en cómo el Señor no quiere la muerte del pecador ni del impío, quiere su salvación y quiere que tú y yo seamos instrumentos en sus manos para la salvación de todos aquellos que no le conocen. No importa, puede ser la peor persona, puede ser un drogadicto, un vicioso, puede ser un flojo, puede ser una persona de una mala vida, pero el Señor no te está mandando ni a ti ni a mí a la condenación,
ni al juicio, porque eso es de Él. El Señor te llama a ti y a mí, a llamar a ellos, a que vean. Y entonces en el primer mensaje de visión particular, nos vamos al versículo, vamos a leer un poquito más. A mí me gusta mucho leer. Además, yo no predico, yo dejo que la escritura hable. Versículo 13, y dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, y aquí que él está en Dotán. Fíjense que Dotán es una ciudad muy especial. ¿Por qué Dotán está a 16 kilómetros de Samaria? 16 kilómetros, hermanos. El domingo pasado tuve la oportunidad de correr después de 16 meses una carrera presencial de 10 kilómetros. Lo corrí en 55 minutos, corriendo. Cuando corro un 15, me tardo más o menos hora y media, corriendo. Pero caminando, a lo mejor haces 2 horas y media. Digo, tampoco yo rompo récords, ¿verdad? Pero está bien. Pero fíjense, Dotán está a 16 kilómetros, o sea, por lo menos tienes que caminar caminando 2 horas y media para llegar ahí. Y entonces, dice versículo 14, envió el rey allá gente de a caballo y carros con un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. ¡Ah! Ya sitiamos Dotán, aquí está Eliseo, ahorita. Rey, nada más te recuerdo que Eliseo sabe todo lo que tú dices en tu cámara más secreta y no te acuerdas. Ok. Versículo 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Y entonces su criado le dijo, ay Señor, ¿qué haremos? Versículo 16, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Mi hermano, primera oración de Eliseo. Te ruego que abras los ojos de este siervo y vea que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Mi hermano, primera cosa de las tres que quiero decir antes de terminar. Eliseo oró, abre los ojos para que sepas que más están contigo que contra ti. No te sientas solo. Que Dios abra tus ojos y veas que hay más contigo que contra ti. Vamos por la segunda. Y entonces el criado vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego, etc. Versículo 18. Y luego que los hijos descendieron a él, oró, segunda oración, segunda, dije que eran tres, segunda, oró a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Conforme a la petición de Eliseo, entonces después de eso, Eliseo se acercó y les dijo, ¿no es esta la ciudad? ¿No es este el camino? Síganme, yo los guiaré. Y los guió a Samaria. Ellos no querían ir a Samaria, ellos estaban queriendo ir a Dotán, pero de Dotán a Samaria son 16 kilómetros. ¿Sabes cuánto puedes platicar durante 16 kilómetros caminando? Por lo menos 2 horas y media. Eliseo, yo quiero pensar, no lo dice la escritura, pero les estuvo predicando, les estuvo hablando del Señor, les estuvo expresando la misericordia y el perdón. Y entonces, después de esto dijo Eliseo, versículo 20, y cuando llegaron a Samaria dijo Eliseo, tercera oración, primero oró porque se abrieran los ojos de su siervo, luego oró porque se cerraran los ojos de sus enemigos. Hermanos, nomás quiero recordarles, Naamán
en el capítulo 5, era general del rey de Siria y el Señor quería la paz con Siria. Sanó a Naamán y el Señor sabía que en Siria había siervos y había hombres de fe y había una niña que había inspirado a Naamán a ir a Israel. El Señor amaba a Siria también. Entonces, versículo 20, cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaron en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel, por cierto, Joram, los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, padre mío. Cuando le dice padre, se lo dice con un respeto. Él respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. La batalla que Joram no ganó con una espada, con sus escudos, con arcos y flechas, la ganó con pan y con agua. Y 3 oraciones de Eliseo. Abre los ojos de mi siervo, ciérrales los ojos, a veces es mejor no ver algunas cosas. Cierra tus ojos a las ofensas, cierra tus ojos a la gente que te ve feo, cierra tus ojos a quien te habla mal, cierra tus ojos al que te ofende, cierra tus ojos y perdona. Y luego pidió que se abrieran sus ojos y les dijo al rey de Samaria, Joram, no saques tu espada, no necesitas usar tus arcos y tus flechas, dales pan y dales agua. Y la batalla más importante de Joram no se ganó con espadas, ni con flechas, ni con arcos. Se ganó con pan y con agua. De la mano de Dios y de su profeta Eliseo. Versículo 23. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Entre la ceguera y la capacidad de ver, ahí hubo misericordia, perdón, y un pueblo que el Señor amaba, como amó a uno de sus siervos que era Naamán. Mi hermano, mi hermana, tú y yo podemos decir que tenemos nuestra vista. Yo no veo tan bien, tengo estos para poder ver. Pablo no los tenía. Pero más que la visión física que el Señor a ti y a mí nos dé una visión espiritual. Que el Señor nos fortalezca y nos permita ver y nos ayude a perdonar. Y a todos aquellos que el Señor ha elegido también para estar en la vida eterna, nos permita ser a nosotros portavoces de ese llamado. Que no te gane el juicio, que no te gane condenar a alguien por algo. No. Eso es del Señor. Tu trabajo, mi trabajo, es compartir nuestra fe. Hay muchas ovejas en muchos rediles. Estamos ciegos a muchas situaciones diarias. Yo te pido que oremos juntos cada día, porque el Señor abra nuestros ojos y nos permita ser verdaderos representantes de su pueblo. Y que podamos cerrar nuestros ojos a la maldad, a las ofensas, a las cosas difíciles, y que el Señor nos fortalezca y nos bendiga. Y todos aquellos que el Señor tiene en sus libros y que Él ha decidido que nosotros nos acerquemos a ellos,
para compartir nuestra fe, nos fortalezca, nos ayude y nos permita ser útiles como verdaderos miembros de su pueblo. Que Dios te bendiga. Yo he sido muy feliz en compartir con ustedes en esta tarde, tarde-noche, estas pequeñas experiencias de gente que no veía y luego vio, y luego no vio y luego vio. Que el Señor te ayude a ver lo que debes ver y que te ayude a cerrar tus ojos cuando debas de cerrarlos. Dios te bendiga